10:30 de la noche, llegados a este punto, nos vamos como siempre con aquella Semana Santa. Y aquella Semana Santa, como siempre, viene de la mano de nuestro compañero y amigo Rafa Guirado Romero. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Ya una semana muy intensa, de muchos viacrucis tocando por la capilla, para arriba, para abajo, disfrutando también de algunos actos de la isla, están mañana en Sevilla. Bueno, la verdad que muy bien, muy contento, una semana intensa en los cofrades. Muy bien. Sí, seguimos con el turno que venimos haciendo en los últimos programas, en aquella Semana Santa. Nos vamos al Jueves Santo, a la jornada del amor fraterno, en este caso al del año 92, y comenzaríamos con la Hermandad del Perdón, en este caso pues con un vídeo que corresponde a la ida de la Hermandad del Perdón en el Jueves Santo del año 1992. Pues veíamos, ¿no?, esas imágenes del paso del Cristo del Perdón, ya llegando, pasando por lo que sería el Club El Castillito, el Club Naval Castillito, antes de llegar a la calle San Federico, en su camino, ¿no?, hacia la carrera oficial, en aquel año 92. Obviamente, pues siempre decimos, ¿no?, que la Hermandad del Perdón, quizás viendo estos vídeos, la que más ha cambiado en la jornada del Jueves Santo, porque hablamos de esa metamorfosis, ¿no?, que va a sufrir en los años 90, en este caso sobre todo que irá implantándose de forma progresiva y con el estreno del paso actual a partir del año 1994. Estamos en los últimos años del paso antiguo. Recordemos, ¿no?, que en aquel entonces el Perdón no llevaba música, llevaba unos tambores del tercio del TEAR, exactamente, que acompañaban el caminar del paso. Recordemos también, por supuesto, pues los penitentes llevaban todas las cruces. Recordemos una hermandad con un carácter muy ascético, muy penitencial, con el rezo del Santo Vía Crucis, con, bueno, ese paso que veíamos, ¿no? La Hermandad del Perdón ha tenido varios pasos a lo largo de su historia, que recordarán muchos por fotos antiguas, era uno que tenía un texto, ¿no?, con la frase "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Ya en los años 80 vemos este paso con las carteras del rezo precisamente del Vía Crucis, rememorando, pues, como decía, este rezo que la hermandad, pues desde su fundación, tuvo bien a realizar en diferentes puntos de su recorrido procesional. Y después ya, como decíamos, la actual. Un año 92, como decíamos, el paso era portado por la JEC, veíamos, pues bueno, también ese friso, ¿no?, de claveles rojos con ese césped tan particular del Señor del Perdón. Un año también 92 que estrenaba túnica para los hermanos, estrenaba cruces precisamente para esos penitentes y también, bueno, elementos para la Virgen de la Paz, que recordemos, ¿no?, que este año sale por primera vez por las calles de la isla. En aquel entonces pues, aún permanecía en la iglesia de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Tenemos una fotografía que vamos a ver de la Hermandad del Perdón, corresponden precisamente a aquellos años 90,
una foto de un punto parecido al que estábamos viendo el vídeo, el paso del perdón, precisamente De ida. ahí de ida, por ese Por la camino tarde. de la Cruz, ¿no? Llegando allí por la calle Magallanes, después llegando a San Federico, ¿no? Tiene pinta de Magallanes, tío. Exactamente, y el rosario de la Virgen de la Paz, precisamente de aquel año 1992. Justamente, apuntar que ayer Juan Ventura estuvo aquí en San Fernando, 36 efectivamente. años después, bueno, para ver a la Virgen. Y bueno, le hizo una especie también que está todo perfecto, que bueno, pues todo. Es verdad, bueno, claro, la Virgen en 36 años tampoco ha tenido ninguna intervención, hombre. Ninguna intervención. Había que hacerle, ¿no? esa puesta a punto, la verdad que es muy bonita, ¿no? Muy buena noticia, que ya esto también nos confirma que se acerca, ¿no? Por fin ese Jueves Santo tan bonito donde viviremos algo histórico, ¿no? La salida de la Virgen de la Paz. Pero una distinta a la que veíamos en el vídeo. Exactamente, es que bueno, el perdón es una hermandad que eso ha cambiado muchísimo, tiene por supuesto otro carácter ahora, pero siempre es verdad que lo bonito de mantener también esas cruces, por ejemplo, los penitentes hoy día, me parece una cosa muy bonita, mantienen cierta reminiscencia, ¿no? De esa etapa fundacional, el recorrido en parte, el paso por la capilla de la Veracruz, que era un punto de estación del Vía Crucis, pues bueno, tiene cosas muy bonitas, como decía, una hermandad del perdón que salía en aquel entonces, pues a las 7:30 de la tarde la cruz de guía, a las 8 menos 10 el Cristo, recordemos aún salía a hombros, ¿no? Por los cargadores, después se levantaba afuera, esa ceremonia tan bonita, ¿no? Que había en la explanada de la plaza, ya que no cabía exactamente, la puerta no estaba abierta como la vemos en la actualidad. A las 10 de la noche entraba en carrera oficial, 11 menos cuarto entraba el paso del perdón, a la 1 de la mañana la recogida de la cruz de guía, 1:30 el paso del Cristo del Perdón. Hemos visto, ¿no? Plaza de San Juan, Magallanes, con, ¿no? El Camino de la Cruz, San Federico, el Puente de la Casería, San José San Antonio, Patrona, la plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, San Ignacio, Calatrava, Colón, Baja Constructora Naval, González Ontoria, para ya hacer la carrera oficial, ¿no? Lo que es Rosario, Colón San Rafael, la calle 18 de Julio, ¿no? Lo que es el paseo de la General Lobo, la Glorieta, Jolí Velasco, Ricardo Isasi, ¿no? Para llegar, ¿no? Por la parte de Juan Sebastián Elcano, San Roque y ya Magallanes, ¿no? Esa parte que llegaba por el lateral del hospital, exactamente, San Carlos. Como decíamos, de la Hermandad del Perdón en aquel año. De aquel año 92 también, pues bueno, quería traer el Camino de la Cruz, correspondiente a aquel año 92, con esa greca, ¿no? Hablábamos el otro día de algunas grecas de los boletines que fueron muy características de los años 90. La tercera, una fotografía preciosa de la Virgen de la Paz, muy, muy bonita, también de aquellos años 90, por la apóstola, ¿no? De la Hermandad del Perdón, con los dos titulares. Y la estampa de ambos titulares también correspondientes pues a aquellos años 90, como decía, una Hermandad del Perdón que tanto ha cambiado y pues sobre todo veíamos pues ese arropo, ¿no? Que siempre ha tenido el Señor del Perdón en el barrio de la Casería, pues siendo al final una hermandad. Cuando hablamos de que las hermandades hacen mucho por sus barrios, el Perdón ha hecho mucho por el barrio de la Casería y ha articulado muchas familias, ¿no? En torno a la devoción al Santísimo Cristo del Perdón y la Virgen de la Paz. Dicho lo cual, pues pasamos a la siguiente de las hermandades, en este caso la Hermandad de la Misericordia, también un año 92 que fue muy especial para los cofrades de la Misericordia, y vamos a dejarles con la salida del paso de misterio de la Corporación del Jueves Santo de la Pastora.
veíamos, ¿no?, la salida del Paso de Misterio de la Hermandad de la Misericordia en aquel Jueves Santo del año 92. Y bueno, quizás principalmente, ¿no?, para todos los que vemos el vídeo, lo más reseñable que hay que destacar es el aspecto del Señor de la Misericordia. Recordemos, bueno, haciendo un pequeño análisis de forma así un poquito más resumida, el Señor de la Misericordia, una talla anónima del siglo XVIII que estaba en la iglesia de la Pastora, con el que se funda la hermandad. Previamente había salido con la Hermandad de los Afligidos en su primera salida procesional. Esta talla ya fue intervenida al principio de la fundación de la Hermandad de la Misericordia, pero recordemos que a finales de los años 60 sufre un incendio que afecta un poco a la estructura de la talla y hace que, aunque es verdad que no afectó tanto como tal al propio rostro del Cristo, pero sí afectó a lo que era la parte del cuerpo y demás, pero se hace una intervención, ¿no?, en el taller de Castillo de las Truzzi, que, pues bueno, tenemos el resultado que vimos en ese momento, y fue con el que el Señor de la Misericordia procesionó desde finales de los años 60, hasta que Alfonso Verraquero interviene en la imagen, ¿no?, y recupera un poco esa impronta que más nos recuerda a esa imagen del siglo XVIII, ¿no? Como decía, pues bueno, vemos esa impronta del Señor de la Misericordia, que para muchos de los que están aquí en el plató, pues les resulta, ¿no?, muy característica, pues fueron las que conocieron en su infancia, ¿no?, y primeros años. El paso de Guzmán Bejarano, como siempre digo, para mí, si hablo del paso de Lecemo, que siempre digo que es una joya de la talla de San Fernando, porque es de la época dorada de Guzmán Bejarano, con un oro de San Luis, con unas características muy espectaculares. El paso de la Misericordia es un paso también muy interesante de esa época de Guzmán, donde precisamente también sacudió. Vemos el paso con ese oro de San Luis también, que tiene tan característico, esa línea recta, ¿no? Un paso que también es muy bonito, porque es un paso que nos recuerda un poco a esos pasos antiguos, ¿no?, como los de José Gil, que vemos en Sevilla, en San Bernardo, que vemos también en otras localidades. El paso clásico dorado. Precioso. Es que además con los candelabros, con ese monte de claveles rojos, ¿no? Es una estampa tan bonita, tan clásica, que como siempre digo lo mismo, lo clásico no pasa de moda y hay que destacarlo. El señor además estaba acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Fundación Ciudad de Cádiz. Habría carrera las cornetas y tambores del TEAR. Y como decía, pues bueno, la JSC aún cargaba en esa primera etapa los pasos de la Misericordia, ¿no? Una hermandad de la Misericordia que aquel año pues salía a las 7 de la tarde, a las 8 menos cuarto la Virgen de la Piedad, 11 menos cuarto entraba en carrera oficial la Cruz de Guía, 12 de la noche entraba en carrera oficial la Virgen de la Piedad, a la 1 de la mañana se recogía la Cruz de Guía y a las 2 de la mañana el palio de la Piedad. Hemos visto la salida a Plaza de la Pastora, giraban hacia Santa Rosalía para tomar Mariana de Pineda, la subida de Ancha, ¿no?, tan bonita, tan característica que había en esos años 90, la ida de la Misericordia. Ya nadie sube Ancha, ¿no? Ya nadie sube Ancha. Quiero recordar, si mal no recuerdo, Afligido de regreso, ¿no? Claro, pero la última hermandad que subió Ancha con luz de día, así que yo recuerdo en Semana Santa, la Soledad. 2010-2011. No sé si después ha habido alguna que haya subido Ancha de día así. Yo he tocado con la Soledad subiendo Ancha, que fueron unos años en los que Soledad entró la última en carrera oficial, porque hubo un reajuste de horario el Viernes Santo. Pues subía Ancha, San Rafael, Colón, Beato Cardenal Espínola, Diego de Alvear, Real, General Serrano, Las Cortes, General García de Larrán, carrera oficial, lo que es la calle Rosario, Colón Manuel Soldán, y ya, bueno, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Marconi, Santa Rosalía y la Plaza de la Pastora. Tenemos unas fotografías de la Hermandad de la Misericordia, correspondientes las dos, ya a la vuelta del Jueves Santo, el Señor bajando Mariana de Pineda, ya, como decíamos, ya en esa vuelta, vemos, como decía, ese paso con las líneas rectas tan bonito, con los candelabros. Aún recuerdo el azulejo que había el Cristo de la Misericordia tan bonito, en la fachada esa de esa casa de Manuel Soldán, ¿no?, esquina con Maestra Portela, que se perdió, lamentablemente, era un azulejo muy bonito. La Virgen de la Piedad bajando ya Marconi, también de regreso hacia la Plaza de la Pastora. Ese año Misericordia además estrenaba el bordado de una de las bambalinas del paso de palio de la Virgen de la Piedad, ¿no?, por los talleres de herederos de Esperanza Elena Caro, incensarios, el llamador también del paso del misterio, así como, bueno, el cuerpo de acólitos, ciriales, albas dalmáticas para la Virgen de la Piedad, túnicas, bueno, y la restauración de los faroles de la Cruz de Guía. En este caso de Misericordia iba a enseñar alguna cosa antes de pasar a hablar del vídeo de la Virgen de la Piedad. Estampa del Señor de la Misericordia con ese aspecto, como decíamos, impronta previa a la intervención de Alfonso en el año 1996. Y la apóstola ya está así con el aspecto que conocemos hoy día, de finales de los años 90, de los titulares de la Hermandad de la Misericordia. Vamos a pasar a hablar y vamos a poner el vídeo de la Virgen de la Piedad, que también corresponde a la salida desde la Parroquia de la Pastora, que es el Jueves Santo del año 1992.
veíamos, ¿no?, esa salida de la Virgen de la Piedad, aquel Jueves Santo del año 1992. En este caso, pues bueno, como decía, veíamos ya como poco a poco se iba completando, ¿no?, el bordado de ese paso de palio, un paso de palio que también es una joya, como decíamos, del bordado de nuestra Semana Santa de San Fernando. Una Virgen de la Piedad que en aquel año 92, pues bueno, antes escuchábamos, ¿no?, el Señor de la Misericordia saliendo con su marcha, Misericordia Isleña. Aquí escuchábamos la marcha La Piedad, pero la marcha de la Piedad cuando aún era María Santísima de la Piedad, porque así la estrenó José Rivera en el año 90, aunque después le cambió el título a La Piedad porque Francisco Hernández Lora hizo María Santísima de la Piedad. Entonces, para no confundir ambas marchas, ¿no?, que se grabaron además en la selección de la antología de marchas procesionales isleñas, pues se cambió el título, pues precisamente no por respeto a la nueva composición. En aquel entonces acompañaba a la Virgen de la Piedad la banda de música de la Cruz Roja de San Fernando. Fue el último Jueves Santo en el que la banda de la Cruz Roja acompañó a esta Virgen de la Piedad. Después de 34 años, pues volverá a repetirse, ¿no?, esta estampa, precisamente con la primera hermandad a la que la banda de la Cruz Roja puso sus sones. En ese caso, aquella Semana Santa del año 1963, aquel lunes santo, cuando la Cruz Roja acompañó al Misterio de la Misericordia, en esa Semana Santa, y al Nazareno en la madrugada aquel año también. Como decía, sonaba la Piedad, la JS también portando el paso de palio de la Virgen de la Piedad. Un paso de palio que el otro día, cuando hablaba de la Virgen del Huerto y comenté que era un ejemplo, ¿no?, de imaginería de Huiza, ¿no?, de modelos en barro, no me acordaba precisamente de los modelos que también hizo Huiza para esta hermandad, como son el ángel que lleva los tensorios del paso de palio y también los modelos de los ángeles de los candelabros, ¿no?, en este caso. Con lo cual también destacar la obra también de Huiza para la hermandad de la Misericordia, un paso que también tiene una orfebrería muy completa, donde participaron Luis Jiménez, hijo de Juan Fernández, un palio muy interesante, como digo, el de la Piedad, con un estilo además, una orfebrería que también anda a caballo entre el catedralicio, renacentista, muy interesante, con también, como digo, unas piezas muy chulas, una Virgen de la Piedad que, bueno, como decíamos, pues obra de Luis Alberto Duarte. Aquí traemos una estampa del famoso reportaje de Fernán, que tantas veces nos ha usado en esta hermandad de la Misericordia para recordar un poco, pues bueno, cultos, besamanos, actos referentes a la Virgen de la Piedad. Para mí, como siempre digo, de las mejores fotografías que tiene la Virgen de la Piedad, en este caso, y de los reportajes de Fernán, como siempre. También, pues bueno, el boletín en este caso no es del 92, traigo el del 93. La Hermandad de la Misericordia editaba aquellos años 90, nuestra revista, pues precisamente esta correspondiente al hermanamiento entre la Misericordia y la Hermandad de la Candelaria de Jerez. La trasera con la proclama de cultos, ¿no?, precisamente con esa foto de Fernán de la Virgen de la Piedad, tan bonita. Como decía, pues bueno, el Santa Fada, que el año 1993. Y pasamos ya así a la última de las hermandades, la Hermandad de la Aspiración. En este caso, pues corresponde a un vídeo del Cristo de la Aspiración en aquella noche del Jueves Santo del año 1992.
pues veíamos, ¿no?, el paso del cortejo del Cristo de la Aspiración, veíamos parte de la cruceguía, ¿no?, obra del taller de Manuel de los Ríos, como decíamos, es que es verdad que estoy diciendo datos que repetí en el directo del Vía Crucis de la ida, pero la cruceguía es muy similar a otras cruceguías que vemos en la isla, como la de Amenazarí, porque son del mismo taller, misma época, ¿no?, recordemos diseños similares. Veíamos los penitentes ya con ciria tiniebla, la cera tiniebla se incorpora ese año 92, antes llevaban cera roja. Es más, aquí traemos alguna foto donde se ve la cera roja del Cristo aún en los hachones del paso. Y bueno, veíamos la subida de Colón del cortejo del Cristo, así como el giro de Rosario Colón, del Señor de la Aspiración, ¿no?, después de salir de carrera oficial en aquel Jueves Santo del año 92. Cristo de la Aspiración, pues bueno, siempre lo digo, ¿no?, es el Cristo documentado más antiguo de procesión en San Fernando, en nuestras calles, con documento de carta de José Tomás de Ciartegui en el año 1788, un portento, aún le habíamos, ¿no?, con toda la suciedad y acumulación de materiales que tenía depositados, ¿no?, en la policromía de la talla, una imagen que gracias al trabajo del gran Pedro Manzano Beltrán y la Junta de Juan Pérez Bey, pues bueno, se restauró y se pudo recuperar, ¿no?, pues precisamente una policromía maravillosa que tiene este Cristo, con una marcada anatomía, con las heridas tan claras, los ojos verdes que tiene tan bonitos, pues bueno, en definitiva, un poquito de aspiración que es muy bonito, como decía siempre. La cruz arbórea antigua que veíamos, ¿no?, que se sustituyó precisamente por la actual de Juan Pérez Bey a principios de este siglo. Y, pues como decíamos, bueno, el paso del Cristo de Aspiración. También uno de los pasos que salen más antiguos en nuestra Semana Santa, unas andas primitivas de finales del siglo XIX, obra de Florencio Luna, que después se remodelaron con algunas intervenciones para ser las que vemos en la actualidad, sobre todo a partir de los años 40, ¿no?, cuando ya también se le da el aspecto que conocemos en parte. También, sobre todo, bueno, en el año 90 se realiza una intervención de Bonifacio Jiménez Bienma, ¿no?, que arregla y restaura este paso del Cristo de la Aspiración, cuando, como decíamos, ¿no?, se arregla este paso. Una hermandad de la Aspiración, que vamos a poner dos fotografías ahora primero, ¿no?, en este caso son estas exactamente, pues del año 92, el Cristo a la derecha, ese monte de claveles rojos, esas jarras de madera, ¿no?, con los claveles rojos también, la cera tiniebla, como decíamos, el Señor, pues bueno, con el aspecto previo a la restauración, la Virgen de la Esperanza con el paso de palio antiguo, ¿no?, que intervinieron tanto las hermanas Matute como también Fraga, con bordados de trajes de toreo de Rafael Ortega y Ruiz Miguel, Francisco Ruiz Miguel, en este caso, con los varales ya actuales, obra de Luis Jiménez del año 1990, sustituyeron a los lisos de Seco Velasco, también autor de la peana y los respiraderos, también hay orfebrería de Luis Jiménez en la candelería y también, bueno, diferentes elementos, ¿no?, en aquel entonces del paso de palio de la Virgen de la Esperanza. Una hermandad de la Aspiración que salía en aquel entonces a las 10:30 de la noche, 11:30 el palio, a la 1 de la mañana entraba en carrera oficial la cruceguía, 2:15 el paso de palio, 4:30 de la mañana entraba la cruceguía, 5:30 de la mañana el paso de palio. Nos recordemos esas recogidas tan tardías que se dieron sobre todo hasta los primeros años de este siglo actual. Salía por Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Las Cortes, para tomar General García de la Rán, Rosario, carrera oficial en la calle Rosario, Calvo Sotelo, calle Colón, donde hemos visto el Cristo de la Aspiración, Constructora Naval, Antonio López, la bajada de Cervantes, ese trozo, para coger Cayetano del Toro, Caldeón de la Barca, Cecilio Pujazón, y ya ingresar en la Alameda Menor de Guerra y después ya salir hacia la calle Real y al Templo. Un año 92 que el Cristo de la Aspiración era acompañado por la desaparecida capilla musical Müller, que la vimos también en Cerdita, efectivamente. Y tenemos Müller, Orfeus, tenemos Gesemaní, hay diferentes capillas que van a aparecer en estos años 90, ¿no?, que van a ir acompañando a las diferentes hermandades de nuestra ciudad. Como decíamos, bueno, este año estrenaron la cera, ¿no?, tiniebla para el Cristo, blanco marfil en la Virgen, un fajín que bordó precisamente José Muñoz Moreno para la Joselito, a sazón vestidor de la Virgen de la Esperanza. También los hachones tiniebla para el Cristo y la Virgen del Carmen que vemos hoy en día en la entrecalle también se estrena en aquel año 1992 para el paso de palio de la Virgen de la Esperanza. Nos vamos a pasar al vídeo del paso de la Virgen de la Esperanza en aquel Jueves Santo del año 1992.
paso de la Virgen de la Esperanza por la calle Rosario en aquel Jueves Santo del año 92, veíamos la imagen de la Virgen del Carmen que se estrenaba en la entrecalle, veíamos los varales que decía antes, ¿no? Los de Luis Jiménez del año 90, escuchábamos la marcha La oración del huerto del maestro Agripino Lozano Perea, e interpretada por la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real. Fue una formación que acompañó durante muchísimos años a la Virgen de la Esperanza. Como recordar, la hemos escuchado, tanto el Domingo de Ramos la escuchamos cuando hablamos del 92 con la Estrella, el Martes Santo con la Caridad, faltaba la Virgen de la Esperanza, como digo, hasta el año 95, ¿no? Que ya entraría la banda de la Cruz Roja para acompañar a la Virgen de la Esperanza. Precisamente, hablando de Pedro Álvarez Hidalgo y hablando de las marchas, este año se cumplen 50 años de la Marcha Esperanza del Silencio, de José González García. Marcha que estrenó esta banda, porque recordemos que la instrumentación original de esta marcha, la primera instrumentación que se hizo, la hizo el maestro Pedro Álvarez Hidalgo. Entonces, pues bueno, también un recuerdo, ¿no?, a esa marcha tan especial de mi querido amigo José González García, Esperanza del Silencio. E iba a traer, pues bueno, lo habitual de los años, final de los 80, principios de los 90, era esta estampa del Cristo de la Aspiración. Precisamente donde lo vemos con su pendencia de plata, lo vemos con la cruz antigua, como decíamos, ese aspecto previo a la intervención. Esta fotografía de aquí le tengo mucho cariño porque corresponde a un reportaje de fotografías que me regaló nuestro querido Mamés Abreu Ibáñez, en este caso Cristo de la Aspiración, dispuesto en el suelo para un Vía Crucis, para un rezo del Santo Vía Crucis, en finales de los años 80. Esto de aquí ha sido una incorporación reciente porque ya tenía una parecida de estas estampas, pero esta es otra estampa de otra vista de la Virgen de la Esperanza de cuando se bordó el paso de palio, ¿no? Recordemos que se empieza a bordar ya en los años 70, 80, se hicieron estas estampas en los años 70 para el bordado del palio a precio de 10 pesetas, con un reportaje de la Virgen de la Esperanza con mantilla preciosa. Le agradezco a Aurora Marín que me haya regalado esta estampa de la Virgen de la Esperanza en esa foto de mantilla tan bonita, la apóstola habitual de Aspiración en aquellos años, con la que postulaba media familia mía era esta, ¿no?, que es la de el Cristo de Aspiración aquí, la parte de arriba, que es la foto de la estampa. La Virgen de la Esperanza también, otra estampa que había en esa época de la Virgen con la diadema que vemos aquí, que además se suele poner bastante, ¿no?, en época estival. Y el boletín, en este caso Aspiración, es de las hermandades que más tarde editó boletín, primero fue en el Bicentenario, pero durante 2 años se editaron unos boletines muy chulos porque se editaron con un dibujo, con la cruz de guía, con los penitentes, en este caso, este boletín de la Hermandad de la Aspiración correspondiente al año 97, pero, como decía, con este dibujo pues tan chulo de la cruz de guía con los penitentes con faroles de la Hermandad de la Aspiración. Y traemos una última fotografía, la voy a poner. A la izquierda vemos el Cristo de la Aspiración, como decíamos, ¿no?, con ese aspecto, con la corona de espinas, el iris de plata, la corona de espinas también de plata. Una fotografía muy chula, ¿no?, como decía, del Cristo de la Aspiración con ese aspecto previo a la intervención de Manzano. Los hachones color ¿no?, de cera roja que veíamos, en este caso son del Jueves Santo del año 76. Esta fotografía corresponde también a una de esas diapositivas que he rescatado en estos últimos meses, así ordenando un poco los archivos, ¿no?, y de la colección familiar. Y la fotografía de la derecha también es del archivo familiar, apareció hace poquito mirando en las cositas de casa. Corresponde a un montaje de los pasos del Jueves Santo, aún de finales de los años 80, está el Señor con la cera roja. Se está terminando de enjollar a la Virgen de la Esperanza al fondo, precisamente, y en el primer plano está mi abuela y mi tía. En este caso, pues bueno, quiero tener un recuerdo, ¿no?, sobre todo a mi tía, que nos ha dejado hace poquito. Aquí con las dos, pues bueno, también colaborando, porque mi abuelo Antonio era mayordomo en esa época de la Hermandad de Aspiración. Y pues bueno, ahí estaban afanados todos, ¿no? Esa fotografía además la hizo mi madre, de forma un poquito así, que sin se dar cuenta. Y son unas cuantas fotografías, en este caso, pues esa que se ve a los dos juntas, ¿no?, que ya gozan con el Cristo de la Aspiración. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. Nos queda madrugada, Viernes Santo y bueno, el final con la resurrección y el rosario. Muy bien, pues lo veremos en la próxima semana. Muchísimas gracias.